Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Saluda a Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, viendo en Hamam Ministerios, una congregación judío mesiánica, seguidora de Mashiach, por tanto nazarena. Así fue llamado ese grupo de personas que seguían a Mashiach, seguían las doctrinas de Mashiach. Ya él eh, fue elevado para estar al lado derecho del trono de gloria. Le decían los nazarenos, que nazarenos somos al seguirle a él, porque el término cristiano inicialmente fue un término despectivo el que se utilizó, que orgullosamente nazareno. Esta congregación judío mesiánico nazarena está ubicada en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, en nuestro país, México, transmitiendo desde esta localidad norteña hasta todo el mundo. Un saludo a todos nuestros congregantes, antes también, nuestros congregantes locales de aquí de Ciudad Victoria, nuestros congregantes aquí en el estado también de Tamaulipas, para nuestros congregantes en el país, Estado de México, Zumpango, y también para nuestros hermanos que son congregantes de todo el orbe, bueno, Argentina, Colombia, hermanita Gladys, un saludo por allá, Venezuela, en fin, países varios del continente que son ya congregantes de ministerios que están viviendo el- los efectos de confiar en la enseñanza que el Eterno envía a ministerios y que nos es brindada a través de su siervo Jesús Fernando Isaac García, líder pastoral, el Roé de nuestra congregación. Entonces, mis hermanos, estamos aquí nuevamente para traerles perlas de sabiduría, gemas preciosas que el Eterno ha dispuesto para cada uno de nosotros. En este programa hallarás justamente eso, instrucción para que tú procedas con seguridad, con confianza, con certidumbre, lejos de la zozobra, más que aquella que tu propio miedo tenga, ¿sí? Propia tu temor, ¿sí? Porque es tan precisa, cuando es instrucción es muy precisa. También aquí recibirás eh, conocimiento de la escritura, del eterno, que te servirá en tus convicciones para que se afiancen en tu corazón todo aquello que te permite caminar como discípulo de Mashiach y como hijo de Yahweh el Eterno, nuestro Padre. Bueno, mis hermanos, pues estamos abrevando en temáticas varias que nos edifican en el tema específico de la oración. Sí, espero que no haya problemas, porque al menos aquí en mi sector no se ve la transmisión. Díganme por ahí si hay algún problemita respecto de ello para tratar de corregirlo, por favor. Bien, entonces les decía que aquí estamos trayendo lo que el Eterno dispone para que nos edifiquemos más en eso, nos avancemos en ese eh, eh, proceso de perfección que cada vez nos hace parecer más a Mashiach
cada vez más, porque lo dijo, sean perfectos, no Padre cerca también al Eterno. En una figura antropomórfica de Yahweh, nuestro Padre Eterno, entonces nos pareceríamos a Él, siendo como fue Yah. Bueno, estamos con una temática, la 12ª temática, con la oración de poder, y con esto prácticamente cerramos el, el- la- los hallazgos que hay en el Padre Nuestro, una oración que nuestro amado Maestro, nuestro amado Redentor, vino a enseñarnos para que pudiéramos dirigirnos a nuestro Padre Eterno. Una oración que es una oración que tiene poder, aun cuando solamente ¿cómo te diré? Lo recites el Padre Nuestro, tiene ese poder el Padre Nuestro, pero aún más cuando lo oras, cuando lo utilizas como una oración que, que tú vas extendiendo, vas expandiendo conforme tus necesidades, lo vas haciendo que se ajuste a lo que tú necesitas para, pues para, en tu situación de vida, vaya, qué es lo que te aqueja, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos, porque el Eterno también, si bien Él es nuestro Yigé, nuestro proveedor, nos provee para que podamos cumplir con un llamado, con un propósito y con un ministerio que es el servicio a través del cual se concretaría precisamente la razón por la cual Él nos tiene en esta dimensión material, sabiendo que a esta dimensión material venimos a conocerle y a servirle. Y es precisamente en esta última expresión que encaja llamado, propósito y ministerio. Pero también nos concede los anhelos de nuestro corazón. ¿Sí? Ahora sí que, dicho con todo respeto, no todo es trabajo, también el Eterno nos da en esa virtud, en esa calidad que tiene Él como un Dios de abundancia, ¿sí? Da para que te des tus vacaciones, para que te compres aquello que tú te gusta, porque, bueno, un hijo del Eterno también vive en alegría, vive con alegría, aún en algo muy difícil de poder vivir, pero conforme uno avanza se va logrando, aún en la aflicción, aún en una situación en la cual parece que las cosas no salen como uno quisiera. Pues bueno, ahí también, ahí es donde se ve precisamente probada nuestra emuná. Y bueno, pues se trata de que aquí nosotros vayamos fortaleciendo esa emuná. ¿Por qué? ¿Por qué fortalecer esa emuná? Porque te lo decía, ese es lo que te permite, valga la expresión metafórica, navegar en esas situaciones que te aquejan, que te afligen, que te causan incomodidad, que te sacan del confort en el que a veces se ve uno, pues las más de las veces, de hecho uno es comodino, vaya, busca el confort, a eso me refiero, vaya, ¿sí? Bueno, situaciones que nos sacan de ese confort, bueno, la emuná es lo que nos permite vivirlas, ¿sí? Y la emuná tiene un sentido en el que, pues, nosotros nos vemos sabiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida, todo, absolutamente todo, es voluntad de nuestro Padre Eterno. Y eso determina entonces cómo concebimos aquello que de pronto nos aqueja, aquello que de pronto nos causa conflictos, vaya.
Y esta frase que te acabo de decir tiene un alcance de gran importancia. ¿Sí? No es algo tan simple. Todo lo que ocurre en nuestra vida es voluntad del Eterno. Vaya, vaya que tiene un alcance que quizás no hemos reflexionado. Pero es eso, la emuná es eso. Entonces, esa aflicción que tú estás pasando, ¿sí? Así como la bendición también, son voluntad del Eterno. Entonces, ahí es donde entra eso que te digo de la alegría. Sabes que es voluntad del Eterno, aunque no desea que estés así, pero lo permite con una buena razón. Buena razón es que está diciéndote, estás regándola, estás metiendo la pata, voltea y checa qué es lo que estás haciendo mal de acuerdo a mi voluntad, en que estás metiendo la pata y estás transgrediendo mi voluntad. Para eso te estoy enviando la aflicción, para que reacciones, para que te des cuenta y te vuelvas a mí, retornes a mí por la vía de la corrección de eso que estás haciendo de forma equivocada y que contraviene mi voluntad. Es una oportunidad de retornar a Él. Es una oportunidad de que nuestra vida se mejore. Es una oportunidad de que nos elevemos espiritualmente aún más hacia Él. Es una oportunidad de que rompamos, de que ese exilio en el cual nosotros mismos nos hemos metido consciente o inconscientemente por causa de nuestras transgresiones, se reduzca al punto cero, mi hermano. Es algo que nos... Una empresa Una empresa que tiene dos consecuencias muy buenas. ¿Sí? Una, bendición. Bendición. Porque la obediencia y el ajuste a la voluntad del Eterno nos trae bendición. Y ese ajuste a la voluntad del Eterno y el ejercicio del poder que Yeshua nos ha dado, nos da un escenario de futuro, vida eterna. Esa es la razón que nos conviene mover, nos debería mover a buscar en esta vida la obediencia. Ese fin último, ese fin, bueno, último en el sentido de que nuestra vida es finita, ¿sí? Y lo que deseamos es que haya infinitud, y la infinitud está con el Eterno y con su Hijo Yeshua. Y eso es en el mundo venidero. Pero tenemos la promesa de Yeshua. Yeshua dijo, ¿sí?, que tú recibirás 100 veces más de aquello que dejes por seguirle a Él y al Evangelio, ¿sí?, aquí, en este mundo, en esta dimensión material. Te dice, y además, vida eterna en el mundo. Y mi hermano, la oración es fundamental. La oración es fundamental en todo esto, porque esa es la manera en que nosotros establecemos la relación con Yeshua, la manera que establecemos la relación con nuestro Padre Eterno. Esa es la manera en que nuestra fe burbujea, ¿sí? Así como el agua mineral cuando tú la sirves, como burbujea, así en la oración nuestra fe, ahí burbujea y ahí se activa el poder que el Eterno nos ha dado a través de su espíritu, del espíritu de Elohim y del poder que Yeshua HaMashiach nos ha dado, así como la autoridad de la cual nos invistió. La oración, te decía, es ese vientecillo, ¿sí?, esa suave brisa que mueve a tu emuná, ¿sí?, que mueve esa embarcación en la cual tú transitas por todas las aflicciones, pero también disfrutas de las bendiciones de un mar, un mar calmo, ¿sí? Calmo porque hay bendiciones, porque hay shalom, paz, prosperidad, sanidad, etcétera, etcétera. Pero también un mar turbulento, ¿sí?, cuando vemos meritorios de aflicción para que reaccionemos. Recuerda el principio espiritual con el cual el Eterno nos supervisa, ¿sí? No hay aflicción sin transgresión. Al contrario,
hay transgresión, viene aflicción. Y viene en misericordia, mi hermano, no en justicia. Porque si nos aplica su justicia, mi hermano, ¿qué sería de nosotros? Y también otro principio, igual, cuando hay juicio aquí en la tierra, ¿sí? No hay juicio en el cielo. No se emite un decreto en contra nuestra. No se emite aflicción en contra nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en la tierra hace Teshuvah. Es el timón que mueve esa embarcación. Teshuvah, arrepentimiento, corrección. ¿Sí? Es esa manera que el Eterno ha dispuesto para que nosotros podamos ser garantes de sus bendiciones. Nos dice también, garantes de vida eterna. Hermano, entonces, esto es lo que el Eterno desea para nosotros. Lo dice en su escritura, ¿sí? Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, nos dice como Padre, yo te digo, toma la bendición, opta por la bendición, decida por la bendición. Y nos dice, mira, si tú optas por la bendición, entonces va a ocurrir todo esto y nos hace un desglose, ¿sí? Aún sintético, ¿sí? De las bendiciones que vendrán. Pero también te dice, y advierte, ¿sí? Pero si tú dices que no a lo que te ofrezco, a la bendición, entonces he sabido de que va a venir y empieza también, ¿sí? Una lista larga, más larga que las bendiciones, de aflicciones. ¿Sí? Entonces, mi hermano, por eso es importante que tú tengas en cuenta eso que te estoy diciendo. Una, la fe plena es lo que te permite ir sobre el mar calmo o bien sobre el mar turbulento. Tefilá, tu oración, es lo que permite que se mueva la vela de esa barca. Y el timón es movido. Se llama Teshuvah. Arrepentimiento, lo dijo Mashiach. Y Mashiach fue quien habló de Teshuvah, más al no haber una palabra que de una sola voz hable lo que implica Teshuvah, entonces se les puso metanoia, metaneo, que es cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir en griego. Mi hermano, entonces estas son algunas cuestiones que es importante que tú las tengas en cuenta, mi hermano. ¿Sí? Y bueno, en el tema de la oración, en ese viento que mueve la embarcación, llevamos ya 12 temas. El primer tema, la oración, ahí vimos a quién dirigíamos nuestra oración, vimos en dónde orar, vimos también la manera en que está establecido que nos acerquemos al Eterno. ¿Sí? No fue algo que saliera de la manga o de la chistera. No, no, no. Eso está escrito en la Torá, está escrito en la Tanaj también, en el resto de los libros, de lo que llamaremos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vimos también la oración contestada, o sea, cómo es que, cuáles son las condiciones con las cuales, ¿sí? El Eterno contestará nuestra oración. Rectitud y justicia son componentes de ello, ¿sí? La perseverancia en la oración, ¿sí? Y enfrentarnos a enemigos de la oración, de los cuales vimos 5, el doble ánimo, el sopor, el estupor, el letargo, la pereza. ¿Sí? Hay más, pero estamos dando solamente un bosquejo general. Y bueno, esos son los que más nos atacan en la oración. ¿Sí? Veremos otros también en el tema de la fe, de la emuná, de la fe plena. ¿Sí? En fin, un tercer tema que veíamos, bueno, orar o no orar. ¿Sí? Por qué no se ora? Vaya así. Porque hay complacencia en la situación que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sí? Y no pedimos en oración por eso que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por incredulidad, por desánimo, que se constituyen también en enemigos de la oración. ¿Sí? Pero hay dos razones fundamentales por las cuales sí hay que orar. Y es que tenemos un Dios
soberano y un Dios inmutable. Y esos dos aspectos solamente son suficientes para que nosotros nos animemos a orar. Bien, vimos por qué era necesario mantenerse en oración, por qué era conveniente mantenerse en oración. ¿Sí? Primero es que entender que Dios, el Eterno Yahweh, depositó un poder, su poder, en cada uno de nosotros. Y que ese poder se libera en la oración. Y que además, por está dicho, el Eterno pone su fuego, su poder en nuestras oraciones. Y fíjate, este tema, cómo se conecta con este último tema que estamos viendo, la oración de poder, ¿sí? La oración de protección. Y vimos también cuál es la correcta actitud en la oración. Uno, hay que, sí, tomarlo en serio, ¿sí? Tomarlo en serio y entrarle. Pero también no hay que ser tan en serio, porque podemos caer en el riesgo de lo que Mashiach nos dice de que no tengamos afanes. Podemos llegar afanosos a la oración y eso no es bueno. El afán también entonces se constituye en un enemigo de la oración. Vimos también la persona de la oración. Vimos que el Eterno es nuestro Padre, pero que también hay otro Padre, que es el Padre de mentira. Es el mal padre y es el acusador, el Satán, el adversario. Pero Dios, Yahweh, Elohim, es el buen Padre. Vimos, y después ya de ahí empezamos a ver, ya empezamos a entrar de lleno a las oraciones que están en el Padre Nuestro. Vimos en el séptimo tema la oración de petición. Vimos que Dios quiere que le pidamos, el Eterno quiere que le pidamos. Que su reino está aquí y que su voluntad es mejor. Tres aspectos fundamentales de la oración de petición. ¿Sí? Enseguida vimos, sí está la estructura del Padre Nuestro, la oración de provisión. Pedimos por el pan nuestro de cada día. Esa es la provisión natural, así aparece de inmediato. Mas lo que está ocurriendo también es que pedimos el pan espiritual. Y en ello entonces, la provisión espiritual, esa palabra que viene de la boca del Eterno y que nos permite enfrentar las vicisitudes del día. ¿Sí? Esa palabra que nos da dirección, esa palabra que nos redarguye, que nos confronta, que nos cuestiona, esa palabra que nos conforta y que nos consuela. ¿Sí? Eso también hay que pedirlo en nuestra oración. Eso es lo que pedimos, de hecho, cuando somos conscientes de el Padre Nuestro. Vimos también la oración del perdón. Vimos que era necesario, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, que se confiesen nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras deudas. Y que debemos liberar nuestras deudas. Y esto tiene que ver con Teshuvah, porque es un componente de Teshuvah, el perdón. Porque nuestras transgresiones son contra Dios y contra el prójimo, contra nuestro Padre eterno y contra nuestro prójimo. Y muchas veces es con aquel prójimo que llega al fin del día, se acuesta con nosotros al lado de nuestra cama, ¿sí? Comparte nuestro lecho y a la mañana siguiente igualmente. ¿Sí? Y así todos los días. Y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta de que herimos a nuestro cónyuge, con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestros silencios, ¿sí? Y está allí en la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el detalle es que ahí está el qué, ese es el qué. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo lo amo? Y es donde aparece la instrucción, mi hermano. ¿Sí? Ahí es donde aparece la instrucción. Y si bien ahorita no nos hemos adentrado, poco a poco vendrá la instrucción. Aquí la cuestión está también que no te indigestes, vaya, ¿sí? Porque si vieras que llega un momento que es tan deliciosa la palabra que nos envía el Eterno, que es mucho lo que viene, es como, yo lo llamo metafóricamente, cuando te pones debajo del grifo del agua y quieres tomar con toda la llave abierta, pues simplemente llega un momento en que
te sientes desesperado. Aquí quieres más y quieres más, pero es poco a poco, gradualmente, para que vayas entendiendo la instrucción. ¿Sí? Vimos un 10º tema, la oración de protección. Vimos que Dios, Yahweh, Elohim, no nos tienta, ¿sí? Pero que sin embargo permite la tentación y hay un tentador. Y sabemos quién es ese tentador, el padre de mentiras, ¿sí? Y que se especializa en la tentación. Sin embargo, el tercer tema de ese tema, vimos que Dios nos libra, ¿sí? Que Él, juntamente con la tentación, nos pone la salida. Por último, vimos también que debíamos de orar por esa protección. Un 11º tema, vimos la oración de liberación. Ahí fue precioso, porque pudimos ver que es Yeshua quien nos libera. Y es Yeshua quien nos da el poder. Ahí está, ahí se concreta, ¿sí?, ese ministerio que vino Yeshua, ¿sí?, a ejercer aquí en la tierra, ordenado por su Padre. Estamos entonces, mi hermano, en la oración de poder. Y vimos un primer tema que se trata de su reino. ¿Sí? Esta es la última parte del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Se trata de su reino. Y es por medio de su poder, del poder del Eterno y del poder que nos da Yeshua, del cual nos ha investido. Y ahora comenzaremos el tema de es para su gloria. Así se llama este último subtema, el tema de la oración de poder de protección. ¿Sí? Aquí, déjame te digo nada más una última cosa respecto de la declaración positiva que quedó pendiente la semana pasada. Te hablaba de cómo nuestra soberbia no debe llegar al punto en que nos creamos que con nuestra boca podemos, aludiendo a aquel que dice que en nuestra boca hay un milagro, así lo dice, dice que porque en mi boca hay un milagro, o sea, y se está hablando de declaración positiva. Pero déjame te digo algo, mi hermano. ¿Sabes qué? Funciona. Sí funciona la declaración positiva. Pero ¿sabes qué? No te da vida. Sino un aquí y una ahora. Es para el aquí y ahora. Por eso Yeshua nos enseñó que reprendía a los hacedores de maldad. ¿Sí? Ahí está, te lo leí, te lo vuelvo a leer en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ojo, ojo con esto, mi hermano, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate lo que, escucha, o sea, ahora sí, rumia lo que te estoy diciendo, así como lo hacen los cabritos que muerden, sí, y después ya cuando están en la noche en el corral se oye donde están devolviendo el alimento y están mastique, mastique. Bueno, metafóricamente hace esto también, ¿sí? No profetizamos en tu nombre, o sea, quiere decir que profetizaron en el nombre de Yeshua. En tu nombre echamos fuera demonios. O sea, ejercieron el poder del nombre de Yeshua. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? Y entonces les declararé, les dice Mashiach, nunca os conocí, hacedores, apartaos de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y te decía que cuando aquí la expresión griega que está de fondo dice más bien, apártense de mí, ustedes, ¿sí?, que hacen iniquidad, ustedes que violan la Torá, ustedes que andan sin ley, ustedes que viven en la anomía, la palabra griega que está de fondo, en la ilegalidad, en la violación de la ley, en la maldad, en la impiedad, en la anarquía,
jerarquía con referencia a la voluntad del Eterno, a la Torá. ¿Sí? A esos son los que aluden, mi hermano. ¿Sí? Y mira, ejerciendo el poder de acuerdo a como lo establece Mashiach, entonces te haces garante de vida eterna. ¿Sí? Y si bien es el aquí y el ahora que sufre los efectos de ese ejercicio de poder, tu mira no está puesta aquí, sino está puesta allá, en el mundo venidero. ¿Sí? Y es justamente a todos quienes el Eterno puso en las manos de esos personajes para que los elevaran al cielo, para que propiciaran su elevación espiritual y por tanto acercamiento a nuestro Padre Yahweh. ¿Sabes lo que hacen? Los animan a buscar la bendición, la añadidura, pero no el reino de Elohim, del Eterno. Porque eso es lo que dice Yeshua. Busca primero su reino y su justicia y te será añadido. Entonces, mi hermano, no podrás ejercer tu poder con ese efecto de vida eterna si no haces la voluntad de Elohim. Y no haces ese ejercicio conforme Mashiach lo enseñó, no decretando, no reclamando, no declarando, porque Mashiach, te lo dije, la declaración son solo 2 versículos y no aluden a la manera que se utiliza en muchas de las congregaciones. Habla más bien de decir o de testimoniar, ¿sí? Decretar no viene tampoco, mi hermano. Entonces, son formas que fueron llevadas a las congregaciones y tiene que ver con la declaración positiva. ¿Sí? Entonces, Mashiach, ¿sí? Al hacer ese ejercicio, te haces garante de vida eterna. Y recuérdalo, mi hermano, entonces, ese poder lo da solamente nuestro Padre eterno, Mashiach, y es para su honra y para su gloria. Mira, en 2 de Pedro 1:17 nos dice, entramos al tema, ya se llama, es para su gloria. Pues cuando él recibió de Elohim, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Aquí Pedro se refiere a Mateo 3:16-17, entre otros pasajes. Vaya. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5 agrega algo más que me parece importante. Dice, a él oíd. ¿Sí? A él oíd. ¿Por qué? Porque era la Torá viva, porque era la palabra, el verbo hecho carne, y el verbo hecho carne es la Torá, la palabra de Elohim. Y venía a decirla, a pregonarla, a predicarla, ¿sí? También a vivirla, a enseñarla, ¿sí? Entonces, aquí es importante todo esto porque es para Él, para su honra, para su gloria, no es para la gloria nuestra, ¿sí? Y mira, hay algo que estaba haciendo aquí el Eterno y tiene que ver con algo que también dice Pablo, y te lo doy de manera muy rápida, en Hechos, en Hebreos 5, 4, 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es importante en la boca de Pablo. ¿Por qué es importante en la boca de Pablo? Si te acuerdas la historia de Pablo, tuvo primero, antes de hablar en esos términos que te estoy diciendo, ¿sí? Tuvo como tarea perseguir a los judíos, ¿sí? Que creían en Mashiach, que se convirtieron en discípulos de Mashiach, ¿sí? Por eso es importante esto, aun cuando las palabras de Pablo, del Rab Shaulo, como maestro de Torah, como maestro de la ley, no han sido suficientemente entendidas y por ello se ha
tergiversado lo que él dice y ha derivado en doctrinas tales como la doctrina de la gracia. ¿Sí? Que dice, como corolario, como su tema central, es que no estamos estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. ¿Sí? Pero eso no dice Rav Shaul. ¿Sí? Habría que entenderlo como maestro de la ley, como judío. Había que reinterpretar sus palabras, sus enseñanzas a la luz de su ser como judío. La hermenéutica que se utilice para ello tiene que contemplar necesariamente quién era Shaulo, el momento histórico que vivió en su proceso de vivencia de ser niño hasta llegar al punto en el que está aquí hablando él. También decía en Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Mashiach, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sabes lo que está haciendo aquí el Eterno? Está haciendo que se cumpla la escritura que está en Salmos 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos 2:7. Con esto se garantiza que hay certidumbre, que es cierto lo que está escrito en Mateo y lo que dice Shaulo, porque está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en la Tanaj. Y todavía más, en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, lo sostendré, mi elegido que ha deseado mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, justicia a las naciones traerá. ¿Qué es lo que hace aquí el Eterno al expresarse así de Yeshua, al expresar que es su hijo? Precisamente que se cumpliese el plan de salvación. Ojo, porque esto todavía es de mayor relevancia. Se cumple la escritura, pero también está en proceso el plan de salvación. Ese, ¿sí? Plan de salvación para la humanidad, para aquel que acepte la oferta de salvación. ¿Sí? Y mira, ¿sí? En el Midrash que corresponde al libro de Bereshit, de Génesis, ¿sí? Ahí está escrito algo que te quiero traer, ¿sí? Te quiero traer para que entiendas la magnitud de lo que te estoy diciendo y por qué la gloria es para Él. La gloria es para Elohim, ¿sí? Mira, antes de crear el universo, Hashem, Yahweh, Elohim, concibió 7 conceptos fundamentales para que este mundo funcionara. Esos 7 conceptos fundamentales. Primero, Torah, Teshuvah, Gan Eden, o el paraíso, Geinam, el infierno, Kiseh Kapod, el trono celestial de la gloria, el Beit Hamikdash, que es el templo sagrado en Jerusalén, y el nombre, ¿de sabes quién? De Mashiach. ¿Sí? Fíjate, esto que te acabo de leer son las 7 creaciones en particular que son vitales para la humanidad. Desafortunadamente no se conocen dentro de la generalidad del cristianismo. Es más, se basa más en el Nuevo Testamento, dejando de lado todo esto que está ahí en el Antiguo Testamento, que está ahí en los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá. Se conoce como Pentateuco, ¿sí? Pero es Torá. Y hay que ir a las sendas antiguas, hay que ir a la escritura primera, a la traducción de primera mano del hebreo, ¿sí? Al español. ¿Sí? Porque ese manoseo de la traducción que se hizo para tener las Biblias que hoy proliferan y sostienen los púlpitos, adolecen de muchas situaciones de una buena traducción. ¿Sí? Y continúo, mira, fíjate, son vitales para la humanidad, por lo tanto, el Eterno las concibió antes de la creación. Fíjate bien, antes de la creación. Y todavía más, el mundo fue creado con el propósito de que tú y yo estudiáramos
viéramos, pusiéramos por obra la instrucción del Eterno, la Torá. Eso que la doctrina de la gracia dice, ya no estamos bajo la ley. Eso que niega la doctrina de la gracia. Torá es instrucción, es dirección, es enseñanza y ley. Hasta el final se considera como ley. Esencialmente es instrucción. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que vivas bien en este mundo y tu linaje, ¿sí?, sea hasta millares de generaciones, como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido, la razón de ser de la Torah, ¿sí?, del mundo, para que nosotros viviéramos Torah. Teshuvah, ¿sabes para qué fue concebida? Para mantener la existencia. ¿Sí? Porque si el Eterno nos supervisa con su virtud de justicia, este mundo, ¿desde cuándo hubiera muerto, hubiera desaparecido? Un mundo sin Teshuvah parece inevitablemente a los ojos, perecería inevitablemente a los ojos del juicio de Elohim. ¿Sí? Y el Gan Edén, el paraíso, fue concebido a fin de asegurar una recompensa. ¿Sabes para quién? Para esos que Yeshua les va a aceptar el Señor. Esos que están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Y para cuando Él venga con espada de juicio, ya no como abogado intercesor en favor nuestro, sino como juez con espada de juicio, nos haya inscrito los nombres y los nombre para que estén a su lado derecho. ¿Y sabes lo que eso significa? Que no vas a ir donde hay lloro y crujir de dientes. Y que estás invitado a las bodas del Cordero. Y el Geinam, el infierno, el Seol, fue concebido a fin de dar castigo al malvado. El trono celestial de la gloria fue concebido antes que el universo, a fin de que se manifestara la gloria de Hashem en el mundo. El lugar donde moraba la Shejinah, la divinidad, permanentemente en la tierra, era el Beit Hamikdash, el templo, sí. Por lo tanto, el Beit Hamikdash fue concebido como una condición necesaria para la creación, porque ahí era donde iba a ir el ser humano, sí, el hombre, el Adam, ¿sí?, a entrar en contacto con esa Shekinah, ¿sí?, a hacer arrepentimiento ahí en el Antiguo Testamento como está establecido. Pero, ¿sabes qué? Bendito Yeshua, que Él vino, rasgó el velo, que solamente era traspasado cada año en Yom Kippur por el sacerdote, para que nosotros pudiéramos entrar directamente hacia el trono de gloria. Y el objetivo final de la humanidad es llegar precisamente a los días. Por tanto, era necesario que el nombre de Mashiach debería ser concebido, formulado antes de iniciar la creación. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta por qué es importante entender que es para la gloria de nuestro Padre Eterno a través de su Hijo? ¿Sí? Glorificar al Padre en el Hijo. Yeshua fue investido de poder cuando el Espíritu del Eterno desciende sobre él. ¿Sabes qué? Él jamás se adjudicó como propio, ¿sí?, ese poder. ¿Sí? Mira, ahí en los evangelios puede observarse que toda la gloria y la honra no eran para él, sino eran para su Padre, para el Eterno. Así lo enseñó. Ve, Mateo 6:13. Él reconocía el señorío de su Padre. El señorío era de su Padre, al igual que el poder que se le había otorgado. Incluso la honra también lo era para el Eterno. Mira, en Juan 8:54 dice, respondió Jesús, y yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios.
Y está, ¿te das cuenta? ¿Quiénes somos nosotros entonces para adjudicarnos el reconocimiento, la honra, por ejercer un ministerio? Siervos inútiles, lo dice. Mira, en Juan 17:22 también dice, la gloria que me diste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí mismo, en el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Clac! Aquí cierra lo que te estoy diciendo. Desde antes de la creación, desde la fundación del mundo. ¿Qué te leí hace un rato? Esos 7 conceptos que concibió el Eterno antes de abrir Torah, es decir, la instrucción, porque además Torah es el plano arquitectónico, es el plan maestro de la creación. Ido por el Espíritu de sabiduría, se abre la Torah y empieza el Eterno a crear desde el versículo 1. En el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. Ahí inicia Torah. ¿Sí? Y luego hay un salto enorme de muchos, muchos, muchos años. Cuando la tierra era oscuridad de vacío. No hay imperfección en el Eterno. La primera parte de Bereshit, estas primeras palabras de Bereshit, de Génesis, ahí habla de la creación. Y después de cómo esa contienda que hubo entre las huestes del Eterno y las huestes del Satán, habla de la condición en la cual estaba la tierra. Y aquí está, te estoy demostrando, ¿sí? Cómo Yeshua habló de todo ello. Lo decía el Shabbat, el sábado pasado, en una reunión. Está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Contradictorio parece, ¿verdad? Es cierto. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la palabra del Eterno. Pero necesitas de un maestro que sepa Torah para que te enseñe los secretos que ya le fueron revelados al pueblo del Eterno, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Esto es importante que tú lo entiendas también, para que no te creas más de lo que eres. Así lo dice también la Escritura. Mira, cuando el Espíritu de Elohim viene sobre nosotros, nos da dones, ya te lo he dicho, que deben ser usados para la honra y para la gloria del Eterno, ¿sí? Glorificándote, insisto, al Eterno en su Hijo Yeshua HaMashiach. Y tienen un propósito, son necesarios para extender, para expandir su reino aquí en la tierra, mientras dure nuestra vida. Eso quiere decir que vas a cumplir con tu llamado, con tu propósito, con tu ministerio, pero además también vas a hacer las encomiendas que Yeshua nos ha hecho. ¿Cuáles son? Predicar el Evangelio del Reino, predicar el perdón de pecados, predicar el arrepentimiento, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Yahweh, nuestro Padre Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Hijo, y en el nombre del Espíritu de Elohim, no del otro Espíritu, sino del Espíritu de Elohim, porque ese es del que habla Yeshua. Y cuando un ministerio comienza, mi hermano, las personas tienden a reconocernos, a darnos honra, ¿sí? Pero debemos hacer lo mismo que Yeshua hizo, dar la gloria y la honra a Elohim, a su Padre, a nuestro Padre que por adopción, por su sacrificio y creer en su nombre, hoy es también nuestro Padre. Cuando te digan, muy bien,
qué bien lo hiciste, Padre, mira, qué bien trabajas, etcétera. No puedes, ni debes quedarte con esa gloria. Eso fue lo que hizo el Satán. Por eso cayó, por eso fue enviado a la tierra, por eso Mashiach lo vio caer como un rayo. No importa la magnitud del reconocimiento, la gloria y la honra son de Él. Sin embargo, mi hermano, ¿cuántas veces vemos, suele ocurrir, que no pocos ministros del Dios Altísimo, que se dicen ministros del Dios Altísimo, del Dios de Israel, se quedan con esa gloria? ¿Sí? No hay temor del cielo en ellos, quizás por ignorancia. Quizás. Démosles ese beneficio. Porque todo ello no habla más que de soberbia, no habla más que de altivez. Y a eso es lo que Yeshua, así le dice, vanagloria. Y además, dice Yeshua, de suyo ya tienen su recompensa. Se olvidan que el poder que se otorga, que se nos da, es para realizar la obra del Eterno. Nos constituimos en sus siervos, nos constituimos en sus instrumentos ejecutores de su voluntad. Y déjame te le agrego algo más, que es parte de la identidad que yo tengo, ¿sí? Que como jabaíta tengo, sí, siervo, instrumento de él. Pero ¿sabes qué? También canal de bendición. A través de mí fluye también bendición para mi prójimo. ¿Sí? Y ahí es donde está el concepto de dar, el concepto de bondad, el concepto de misericordia, el concepto de piedad. ¿Sí? Pero también es necesario que entiendas que somos esos valientes y esforzados que enfrentamos a las entidades espirituales de maldad, que pretenden impedir que el reino del Eterno se asiente en nuestras vidas de manera plena. Esa es la buena batalla de la fe, mi hermano. Ahí es donde está la figura que te estoy diciendo. Y además, somos nazarenos, fieles y verdaderos discípulos de Yeshua, con una identidad que está acendrada, está en lo más profundo de nuestro ser e invade todo nuestro ser. Esa identidad es de hijos del Eterno. Yeshua deja claramente expresado en el Padre Nuestro. ¿Sí? Por eso cierra de esta manera el Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Sabiendo que Yeshua, siendo hombre, aprendió Torah en su corazón, estaba el siguiente pasaje, entre otros más. Devarim 8, 17, 18. Y no digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano han hecho para mí toda esta riqueza. Pero recordarás al Eterno tu Dios, pues Él es el que te da el poder, te da el poder para hacer riquezas, a fin de mantener su pacto que juró a tus ancestros, como en este día. En Proverbios también dice, el Eterno mata y da vida, hace bajar el sepulcro y hace subir. El Eterno empobrece y enriquece, abate y también enaltece. Primera de Crónicas 29:12 nos dice, la riqueza y la gloria están delante de ti. Tú riges a todo, en tu mano están la fuerza y la valentía, y en tu mano está el poder de engrandecer y fortalecer todo. Entonces, mi hermano, todo proviene de Él, y es para su honra, y es para su gloria, y ello se logra trabajando en su reino. ¿Sí? Elohim nos dio bienes, sí, nos dio, pero ¿sabes para qué? Para que trabajemos en su reino. Aún las mismas capacidades, talentos, habilidades y todavía más, la misma revelación que da a través de su espíritu, del espíritu de Elohim, el espíritu de Él, es para usarla en nuestro servicio dentro de su reino, no para hacer mercadería de ella, mi hermano, cosa que suele ocurrir, no pocas veces. Por eso hay tantos que fueron congregantes, pero que en sus congregaciones fueron vacunados contra el Evangelio.
Y aún, fíjate, con la misma ostentación de profeta, que no pocos solo la usan para obtener beneficio material y financiero. ¿Cuántos profetas modernos hay? Y solamente buscan al final la ofrenda de amor para no irse con los bolsillos vacíos. Tenemos todo, todo es para expandir, para extender su reino mientras tengamos aliento de vida. Es para edificar a la iglesia de Mashiach y no para servirse de ella, mi hermano. Por ello, mi hermana, mi hermano, cuando recibas un reconocimiento, un halago hacia tu trabajo como siervo del Eterno, ya sea en lo privado o en lo público, reconoce que es por y para Él, para su honra y para su gloria. Que no te dé pena hacerlo. Por eso Él nos dice también en Proverbios 3, 6, 7, confía en el Eterno con todo tu corazón y sobre tu entendimiento no te apoyes. En todos tus caminos conócelo. Entonces Él enderezará tus caminos. Que disponte, mi hermano. Disponte para ser usado como su instrumento, sea donde Él te haya puesto, en la función que Él te haya dado, es decir, en el ministerio que Él te ha dado. Ten la convicción de que lo hagas, de que lo que hagas es para su honra y para su gloria. Es necesario que entiendas esto. Por eso la reiteración y el énfasis que te he puesto en esto que te estoy diciendo. Lo instruye Mashiach así, nuestro maestro. ¿Quiénes somos nosotros para contravenir su instrucción? Por dile, Yeshua, vine aquí, vine a trabajar para ti, vine a cumplir la función que tú has dado a mi vida. Y tú, Abacados, Padre eterno, tú, Yeshua, me has dado ese poder para ejercer mi ministerio, para llevar a cabo y cumplir la gran obra tuya que tú me has encomendado. ¿Y sabes qué? Abacados, reconozco, sé que mi única valía es ser tu siervo, tu instrumento, pues la gloria y la honra que yo pudiera tener para él. Mis hermanos, el tema todavía nos deja todavía algunas cosas por decir. El tiempo casi termina. Estamos a menos de un minuto para terminar. Nos vemos el próximo martes, nuevamente para tratar de cerrar esta temática y quedes tú claramente conocido de cuál es tu papel, cuál es tu posición dentro de la creación. Habló Lucino Javier García Pesín, siervo de Yeshua, siervo del Eterno, sirviendo en Hamá Ministerio, una congregación judío mesiánico, arena ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nos vemos hasta el próximo martes. Shalom.